tal? Mi nombre es Marina Rizzo. El módulo en el cual nos vamos a introducir es drogas de abuso. El tema que me toca exponer son las drogas depresoras, ¿sí? Para eso vamos a mostrar una diapositiva donde figura la clasificación de las drogas psicoactivas, ¿sí? En drogas estimulantes o analépticas, en drogas alucinógenas o dislépticas, o en drogas depresoras o psicolépticas. Dentro de las drogas depresoras, ¿sí?, figuran, podemos decir, en primer lugar, el alcohol, ¿sí? A su vez, los barbitúricos y benzodiazepinas, si bien son psicofármacos, también son drogas que han utilizado como drogas de abuso, justamente por sus propiedades adictivas. También podemos clasificar dentro de este grupo los opiáceos, ¿sí?, que producen un síndrome particular de depresión del sensorio, conocido como síndrome narcótico, y hay muchos otros psicofármacos que no son utilizados como drogas de abuso, pero los podemos poner dentro de este grupo, como por ejemplo los antipsicóticos, anticomiciales, antimaníacos, y bueno, vamos a ir viendo algunos detalles generales. Tenemos que tener en cuenta que las sustancias psicoactivas, todas ellas producen afectación del sistema nervioso autónomo, por lo cual van a dar manifestaciones de los signos vitales, ¿sí?, alteración en los signos vitales, que van a ser clave para realizar un diagnóstico de aproximación. Además de afectar el sistema nervioso autónomo, las sustancias psicoactivas afectan particularmente el sistema nervioso central y van a producir manifestaciones de exaltación o excitación psicomotriz o de inhibición psicomotriz. Nosotros nos vamos a detener, como decíamos al principio, en las sustancias depresoras del sistema nervioso central. Los datos del examen físico, que son imprescindibles para valorar, para definir frente a qué síndrome toxicológico nos encontramos, son, como decíamos anteriormente, los signos vitales: la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura, la frecuencia respiratoria, el estado mental, el nivel de conciencia. Pensemos que el estado mental puede estar desviado con una excitación psicomotriz o desviado hacia una inhibición psicomotriz. El diámetro pupilar, el tono muscular, los reflejos osteotendinosos, el estado de la piel y las mucosas, la sequedad o la sudoración, el aparato genitourinario y también el aparato gastrointestinal. El aumento o la inhibición de los ruidos hidroaéreos van a ser parámetros también importantes que tenemos que valorar. Los exámenes complementarios son muy importantes también como métodos complementarios, justamente para valorar frente a qué síndrome toxicológico nos encontramos y también la gravedad del mismo. Dentro de los datos del laboratorio es importante la saturación de oxígeno, la CPK, ¿sí? Hay muchas sustancias que es bastante característica la presencia de rhabdomiólisis. Un ejemplo clásico es la cocaína, el estado ácido-base, el ionograma, el sodio, es importante también valorarlo. Hay sustancias que alteran el sodio y es importante tenerlo en cuenta porque nos podemos encontrar ante una hiponatremia y por lo tanto desembocar en un edema cerebral. Los test de drogas en orinas es otro parámetro también que sirven para tener en cuenta, pero tengamos en cuenta que no son confirmatorios. Un test positivo nos puede hablar de la presencia de la sustancia, pero si no estamos midiendo niveles en sangre, solamente nos está hablando de la presencia o ausencia de la sustancia en sangre y no podemos llegar a cuantificar si el cuadro clínico se debe exclusivamente a esa sustancia. Otro parámetro también muy importante a valorar es el electrocardiograma, ¿sí? Las alteraciones en la conducción electrocardiográfica nos puede dar una idea frente a qué sustancia nos encontramos
Inclusive dentro de las drogas depresoras del sistema nervioso central hay algunas que pueden producir alteraciones en la conducción electrocardiográfica y otras no. Por ejemplo, las benzodiazepinas en general no producen alteraciones en la conducción electrocardiográfica, por lo cual si nos encontramos frente a un paciente con un síndrome de inhibición psicomotriz, una depresión del sistema neurológico que tiene alteraciones en el electrocardiograma, un QT prolongado, un QRS prolongado, y estábamos sospechando una intoxicación con benzodiazepinas, debemos pensar que hay otra sustancia asociada, por ejemplo, un antidepresivo tricíclico, ¿sí? Por ejemplo, un antipsicótico. Entonces, los exámenes complementarios son muy importantes para ayudar a dilucidar frente a qué sustancia nos encontramos. Las drogas depresoras del sistema nervioso central producen dos grandes síndromes. Uno el síndrome hipnótico sedativo y el otro es el síndrome opioideo narcótico. Las características clínicas de cada uno de los síndromes son las siguientes. El síndrome hipnótico sedativo produce deterioro del sensorio, desde la confusión, estupor hasta el coma, ¿sí? La depresión respiratoria puede estar o no asociada a este síndrome. Algunas drogas, como por ejemplo los barbitúricos, pueden producir depresión respiratoria, a diferencia de otras donde la presencia de depresión respiratoria no es tan clásica como en el caso de las benzodiazepinas. La hipotensión es otra característica. La bradicardia, la hipotonía muscular. En general las drogas depresoras producen hipotonía muscular. Los reflejos osteotendinosos disminuidos es otra de las características. Las pupilas la mayoría de las veces tienden a estar mióticas, salvo en casos que ocurra una hipoxemia severa, donde puede haber midriasis, o también con algunas sustancias podemos encontrar que la miosis no es tan característica, ¿sí? El nistagmus es otra característica muy frecuente en las drogas depresoras del sistema nervioso central. El otro gran síndrome es el narcótico. El síndrome narcótico tiene una tríada característica que es la depresión respiratoria, las pupilas aquí mióticas y el coma. En líneas generales todos los opiáceos producen miosis, miosis puntiforme, y podemos mencionar algunas excepciones como la meperidina y el tramadol, donde la miosis no es tan característica e inclusive puede haber pupilas intermedias o con tendencia a la midriasis. Otra de las manifestaciones características del síndrome narcótico es la hipotensión arterial, la bradicardia y la hipotermia. Dentro del primer síndrome, el hipnótico sedativo, los agentes causales principales habíamos dicho, en primer lugar, el alcohol. Podríamos decir que en frecuencia es uno de los más frecuentes. Las otras sustancias, sí, también en gran frecuencia, son las benzodiazepinas. Todo el grupo de las benzodiazepinas pueden causar un síndrome de estas características. Los hipnóticos no benzodiazepínicos, como por ejemplo el solpidem y la soplicona. Los anticonvulsivantes también producen este síndrome. En líneas generales cualquiera de ellos lo puede producir, y cuando las dosis son muy altas pueden producir obviamente también depresión respiratoria. Los barbitúricos en líneas generales producen un síndrome hipnótico sedativo con depresión respiratoria, por eso hay que tener en presente que los pacientes intoxicados con barbitúricos necesitan asistencia en unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Son cuadros de intoxicaciones graves con gran morbimortalidad. En líneas generales, las intoxicaciones o las tentativas de suicidio, por ejemplo, con benzodiazepinas, no tendrían una gran letalidad, a diferencia de los barbitúricos, donde las tentativas de suicidio con barbitúricos, lamentablemente, muchas de ellas finalizan o pueden terminar en la muerte del paciente si no son asistidos con las medidas de reanimación adecuadas.
El otro grupo, podemos decir, de drogas importante a tener en cuenta es el gamma hidroxibutírico, sí que más adelante me voy a detener en particular. Es una droga de abuso que se introdujo, podríamos decir, en nuestra sociedad fundamentalmente después o a partir de la década del 90. Otro grupo de agentes causales del síndrome hipnótico sedativo son los antihistamínicos. Y otro importante que también merece la atención, que acá estaría dentro de las drogas utilizadas fundamentalmente como drogas de abuso, son los solventes volátiles o los pegamentos. Para cerrar, podemos detenernos en algunos aspectos globales de las manifestaciones clínicas de este síndrome que pueden servir como pistas para sospechar cuál es el agente causal. Con esta diapositiva nos podemos ilustrar con algunos hallazgos clínicos orientativos. Por ejemplo, ante un paciente que tiene un síndrome hipnótico sedativo o de depresión del sensorio con una hipotermia marcada, debemos sospechar siempre que está involucrado un barbitúrico. Por ejemplo, ante un paciente que tiene una bradicardia marcada, también tenemos que, por ejemplo, sospechar en la presencia de gamma hidroxibutírico. En un paciente que está con un síndrome de depresión del sensorio, con temblor muscular, en algunas sustancias que tenemos que pensar, además del gamma hidroxibutírico, es en algunos anestésicos como el propofol. En el caso de estar frente a un paciente que tiene lesiones ampollares en este contexto, también otra sustancia que tenemos que sospechar es nuevamente acá los barbitúricos. Ante un paciente, como habíamos mencionado anteriormente, con alteraciones electrocardiográficas en la conducción, ¿sí? También entonces decíamos acá es importante sospechar la presencia de antidepresivos tricíclicos, de algunos anticonvulsivantes y también de antipsicóticos. Ante un paciente que tiene un síndrome de depresión del sensorio con hiponatremia marcada asociada, debemos sospechar la presencia de carbamazepina. Y como habíamos mencionado anteriormente, pacientes que tienen hipotonía muscular muy marcada, tenemos que sospechar la presencia de benzodiazepinas. Bueno, acá terminamos la clase de depresores del sensorio y seguimos más adelante con otros temas.